Molt bona tarda i salutacions ben cordials. Som a la Casa d'Aragó seguint el periple del que va començar sent el diumenge la celebració eucarística de la Casa de Cantàbria de la Virgen Bien Aparecida. Ahir va ser un gran dia a la llotja, plena de gom a gom per fer el pregó del doctor Joan Josep Busqueta i Riu. Ahir va ser emocionantíssim. Va ser una de les conferències, per mi, pregons més interessants dels darrers temps. Però van tenir homenatges a la gent de les CAE regionals, a periodistes com l'Ander Rodríguez Ulloea, també en aquest cas a Toni Alcántara, Toñito, i també a Cope Lleida per 65 anys. Però vam tindre també a Bruix Express, que ens va oferir el seu concert meravellós, veient aquells musicals, aquelles pel·lícules tan interessants, i a la Lucía Fernández Martínez li van fer pubilla de les CAE regionals. Avui s'inaugura una exposició. Ja tenim que està arribant el públic amb una exposició interessant. En el seu moment, fotoperiodista. Actualment és el responsable de restauració del material ferroviari que van tindre a Lleida i que combina Lleida amb una de població que ara ens explicarà. Óscar Urgelés Mínguez. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, nada, por fin he conseguido que nos hagas una exposición. Sí, ha costado porque tengo parte de mi etapa de fotógrafo sin digitalizar, pero bueno, poco a poco he ido recogiendo, creo que alguna muestra que más que nada representa el oficio ferroviario y lo que es la afición en sí. El otro día hablaba con Marçal Abella, que conoces perfectamente, que es el que hacía la tira, no sé si estabas tú entonces. No coincidí con él. No, pero bueno, estaba José Antonio Rosé y tú, sí. Estuviste con Jordi Pérez Anzotegui y has estado también con José Ramón Correal. O sea, así es, en esas tres etapas he estado. Sabes que ha hecho un libro sobre las estaciones de ferrocarril, las cerradas en blanco y negro y las otras en color. En las que he colaborado también. Sí, yo le hice prácticamente lo que era la introducción, el prólogo, que finalmente no se publicó, pero lo publiqué en el diario La Mañana explicando una historia ferroviaria de una familia, que era la mía, desde una cantinera, sí, desde claro, un lamparero, desde hermanos ferroviarios, pero tú conoces el ferrocarril a través de un abuelo. Bueno, en mi familia, por ambas partes, por mi padre y por mi madre, han sido ya mis bisabuelos ferroviarios. El que rompió la tradición fue mi padre. Que fue casualmente... ¿Eso de vender pisos? No, empezó en correos. ¿Ah, sí? Sí, y después, pues bueno, por estas circunstancias cambió de trabajo. Pero bueno, yo siempre he llevado el ferrocarril en la sangre, siempre de pequeño, y he compatibilizado las dos aficiones, fotografía y ferrocarril, y me quedé decantado después a la ferroviaria. Yo a veces pienso lo que decía mi padre. ¿Para qué se habrá puesto en la mañana si podía ser ferroviario de primera? Y mira por dónde, que has acabado restaurando material ferroviario. Sí, o sea, yo ingresé en la mañana, después a partir de la posición de Renfe, y me llamó José Ramón Correal pues para hacer el cambio entonces del blanco y negro a color en la mañana. Era un reto importante y por eso pedí excedencia. Y después hay una oportunidad para reflotar el tren de Lleida a la Pobla de Segur con material histórico. Trajimos la famosa garrafeta y después por unos encargos nos hicieron restaurar locomotoras de vapor y fuimos el primer taller homologado por el Ministerio para la restauración de material ferroviario histórico. Yo me acuerdo cuando empezasteis en los Amics del Ferrocarril, toda aquella gente que teníais y sobre todo las pubillas con aquel trenecillo pequeño que llevaba. Claro, era una atracción, en ese momento era una atracción, eran trenes a escala con vapor que tenían el mismo funcionamiento que un tren real. Y hablemos un poquito de ese ferrocarril, de esa máquina que has dicho tú, la histórica, ese tren dels Llacs. Recuerdo una fotografía que creo que es tuya, que estaba Ramón Companys, estaba mi padre, Jesús Bartolomé y un vasco que es el que ayudó a traer esa máquina a Lleida, que era prestada, que no era nuestra. No, la locomotora pertenece a los fondos del Museo del Ferrocarril y esta persona vasca era José García Quellivano, creo que era, sí, exactamente, que coincidió en algún viaje de vapor con él. Es una fotografía que tienes, que están ellos encima de la máquina enfrente. Sí, que la tengo, sí. ¿Qué supone haber perdido el material histórico prácticamente aquí en Lleida, porque propio no tenemos nada, y haber perdido el tren dels Llacs con máquina histórica? Claro, la baliza ha subido. Sí, vamos a ver, la famosa garrafeta tenía que pasar el ciclo de revisiones, tenía una avería importante en caldera, valía mucho dinero y no se quiso apostar por su continuidad. Ahora las otras locomotoras históricas diésel pues funcionan como hace 60 años, es un atractivo, creo que es de los pocos trenes que ha habido en España turísticos que hayan durado tanto tiempo con el mismo material, ha sido creo un éxito.
Y bueno, y lo que es la restauración de material histórico en Lleida, pues se ha perdido. Se ha perdido por... No voy a decir por qué. Yo creo que te vas a emocionar porque estás viendo ferroviarios que hacía mucho tiempo que no veías. Sí, la verdad es que he visto gente que hacía más de 30 y pico años que no les había visto. ¿Guardas mucho material ferroviario? Tengo alguna colección de faroles, alguna colección de placas, mucha fotografía antigua, rescatada, bajada de internet o de archivos de gente que me ha dejado. De todo lo que tú hiciste, ¿tienes copia? De todo Yo lo te que voy a tengo... decir que tengo muchos álbumes de mi padre que todavía siguen en un almacén sin abrir las cajas. Bueno, Fotos tuyas, todas. Lo mío lo tengo todo, desde luego. Y por ejemplo, de tu padre me lo dejó escanear todo y lo tengo bien guardado, claro, eso es. Yo siempre recuerdo personas que habían colaborado mucho, ¿no? Y que se habían hecho muchas revistas, sobre todo una que tú habías colaborado y que precisamente conocíamos nosotros al editor, que fue el que llevaba también prácticamente el gire de Renfe, pero fue la revista Vía Libre y Mariano Palacín. Sí, bueno, yo estuve poco con el Mariano Palacín, estuve más que nada con otra persona que era Alberto García, que fundó... Alberto, que vino a los homenajes de mi padre. Sí, que fundó otra revista que era Trenes Hoy, que también es desaparecida. De Palacín pocos tratos hemos tenido por casualidades de la vida. Después del gire, tú sabes que lo cogió en Lleida Monse, la hija del amigo Saez. Monse Saez, que sí, que coincidí con ella en Renfe. Que su hijo es el vicepresidente de la Casa de Andalucía, si no lo sabía. Ah, no lo sabía. Sí. Que además su marido era ferroviario. Sí. Se separaron, pero su marido en Madrid claro, lo conozco. Y Carlos Saez, un buen amigo de todos. También coincidí con él trabajando. Yo siempre digo, y para acabar, que si los ferroviarios tenían algo, es que eran todos amigos y hacían una cosa que se ha perdido, y es el bermutillo. Empezando en donde estaba el Plácido, se iban al Bar Vidal, se iban al Sambi, todo lo visitaban. Sí, al Comba, pero bueno, yo soy de una generación un poco posterior. Pero te han hablado de ello. Y tanto que sí. Gracias por estar con nosotros y vamos a la inauguración. A vosotros, muchas gracias. Una petita pausa i amb Bernat Castellví, des de Cosber, os seguim oferint el tercer dia de les jornades culturals. Hoy, perdón, de momento el primer acto es de pie. El primer acto es de pie porque tenemos que presentar a lo que hemos venido hoy. Hoy hemos venido a ver la magnífica exposición y la inauguramos hoy, porque nosotros lo de las jornadas culturales nos toca pasado mañana. Y ahora, pues bueno, ya os doy la bienvenida y luego ya hablaremos otra vez. Y de momento paso la palabra a Cosme García, vicepresidente de la Federación de Casas Regionales de Lleida. Bé, buenas tardes. Pediría a los concejales que han venido ya, que nos han acompañado, y que venga sobre todo el protagonista, que es Óscar Urgerés, que se ponga aquí a mi lado, Óscar Urgerés Mínguez, que yo siempre digo que hay que decir el segundo apellido por aquello de que la madre también existe, ¿no? Esto queda muy mal, que se ponga algún concejal al otro lado que parece que nos tengamos... A mí no me gusta que estén todos juntos. No, tú siempre has estado en la extrema derecha. Aunque esté en directo lo digo, ya que lo has dicho tú te lo digo. Bueno, en primer lugar quiero dar les gràcies als regidors que han vingut, com sempre venen més ja com a amics que no pas com a regidors i regidores, al Roger Melero, també a la Maria Antònia Mayer, al Josep Roca, que ahir van estar amb nosaltres, que suposo que vau gaudir i vau disfrutar. Em deia el Roca, diu, els que van marxar, i la Maria Antònia diu, els que van marxar s'ho van perdre. Dic que el Roger se va disculpar que tenia una altra cosa, però tu vas perdre, perdre't a Bruix Express, no saps el que t'has perdut. Bueno, ja ho sé, sí, hasta l'alcalde deu estar preocupat perquè s'ho ha perdut. Pero bueno, es broma. Bueno, yo en primer lugar tengo que dar las gracias a la Casa de Aragón por ceder unas instalaciones. Algunos dirán ¿por qué? Y os voy a decir el por qué en la casa. Primero porque tocaba la exposición. Ya sabéis que cuando hablo yo, si habla alguien me callo. Entonces, el Centro Extremeño le toca la próxima. Y en este momento ya os puedo decir que la exposición se hace en el Centro Extremeño y que Jesús, ya prácticamente Bernat, le pasará las fotografías para poderla enmarcar y llevarla. Está dedicada a la Congregación de la Purísima Sangre, porque además ahí hay una cofradía muy potente, que es la del Centro Extremeño, que la lleva Clara, y a mí me hace cierta ilusión. Hay unas fotografías también preciosas. ¿Por qué aquí? La Casa de Aragón nació, algunos lo sabrán, yo sí, porque he seguido la historia desde muy pequeñito, que tiene más de 80 años,
Primero se reunían en lo que están las termas, el bar peninsular, se acordarán, delante de lo que era el Café del Norte, ahí donde está el Curriá. Ahí se reunían para leer aquel gran diario, que con aquellos diarios podían envolver, yo creo, a una persona. El Heraldo Aragón era un diario que es el doble de lo de ahora. Óscar, ¿tú te acuerdas del diario El Heraldo Aragón, aquel tan grande? Entonces, empezaron allí a leer el diario. De allí se trasladaron a otro sitio que era delante de San Juan, de la parroquia de San Juan, encima de la armería Balasc. Allí se reunían y allí empezó la Casa de Aragón. No había constitución de la Casa de Aragón. Bueno, parece ser que hubo un conato de una serie de gente, pero ¿de dónde nació? Bueno, los que vinieron de la provincia de Huesca, especialmente, venían de la azucarera de Monzón, lógicamente venían ferroviarios y de Alimentos Porta. Esta era la gente que venía precisamente de la provincia de Huesca. Siempre ha habido más gente aquí de la provincia de Huesca que no de Zaragoza y de Teruel. Teruel menos, Zaragoza la segunda. Y de ahí vino mucha gente, ¿no? Vino mucha gente y se constituyó. A continuación tuvieron un pequeñito local cultural, lo tuvieron en la calle Condes de Urgel, y ahí era el local cultural de la Casa de Aragón. Pero conjuntamente consiguieron tener una cafetería-restaurante, que era la que durante mucho tiempo llevó Manuel Mora la Encuentra, que era nuestro concesionario, que es el que tiene actualmente el restaurante El Galeón. Yo siempre le digo a Manolo, oye, tienes esto porque los dineros los hiciste gracias a la Casa de Aragón. Pero es que además, la Casa de Aragón solamente en aquel momento tenía lo que era la cafetería, restaurante, y arriba había una pequeñita sala para hacer la partida a cartas con unas mesas redondas, y había una pequeña oficina y un pequeñito despacho para el presidente y secretaria, que precisamente la secretaria, su padre era ferroviario, la Piri Ayue, el Ayue. Bueno, pues entonces la Casa de Aragón solamente era aquello. El señor Marco Murillo en aquel momento le dio la neura de coger un local que había delante, justo al lado de los Maristas, Facultad de Medicina, actualmente el colegio que tenemos, ¿vale? Pues entonces allí, la Casa de Aragón, cogieron un local de alquiler. Eso nunca se pudo tirar adelante. Más adelante, ya no digo las gestiones que se tuvieron que hacer, se pudo acabar y ahí se hizo un local cultural precioso que inclusive llegamos a hacer los pasturets cuando no se hacía nadie en Lleida pasturets. 300 personas llegábamos a poner con un altillo de control de sonido y bueno. ¿Quién venía a la Casa de Aragón? Los ferroviarios, los de la Cámara de Comercio y los ferroviarios. Salías con un perfume a aceite maravilloso. Marisa Tarragona siempre me decías, ya está el Antonio, ya está el Antonio, ya está toda la Casa de Aragón. Y es que había muy mala salida de humos en aquel momento, ¿no? Por la Casa de Aragón pasaron muchísimas personalidades, pero yo hoy quiero decir, y después me va a ayudar una persona, a nombres que hoy voy a errar muchos. Pero quiero recordar personas que han supuesto mucho. El señor Jimeno fue un inspector laboral que hubo en Lleida, de ferrocarriles, que algunos lo habréis conocido, y durante un tiempo dirigió como presidente la Casa de Aragón. Duró muy poco tiempo, pero este era ferroviario. Yo tengo que recordar a Tomás Morales, que fue nuestro tesorero. Tomás Morales era de Monzón. Le debemos mucho en esta casa, muchísimo. El señor que estaba en Transfesa, ¿te acordarás tú, Óscar? Y de Tomás te acuerdas, era tan grande... Pues bueno, sabes lo grande y fuerte como tú, que cuando falleció, cuando íbamos a ponerlo en el nicho no cabía la caja tan grande que la hicimos. Bueno, y después tengo que recordar a personas también emblemáticas, no sé, me han dicho que haga una pausa. ¿Alguien de aquí tiene el coche delante de la puerta? ¿Lo grande? Pues resulta que nos reclaman el coche precisamente de nuestra... Yo voy siguiendo hablando. A ver, después estuvo una serie de personas que colaboraron mucho, como es el señor Lores. El señor Lores y el señor Luque nos ayudaron mucho en la Casa de Aragón, que eran los que nos daban las excursiones. Lamentablemente, el señor Lores, que tenía también unos hijos en la universidad, fallecieron en condiciones muy fastidiadas. El señor Lores murió delante de la Diputación de Lleida. Le cogió un coche y murió. Tenía la joyería... tenía una joyería y también después la tuvo el señor Luque, que continúan sus hijos con la joyería Luque. Pero después estuvieron otras personas. Estuvo Alayeto, siempre lo recordaremos. Estuvo por aquí personas como Carlos Sáez. Carlos Sáez, para los que no lo sepan, su madre era la que llevaba el gire de Renfe y su padre, ferroviario, se separaron, vive en Madrid, y su hijo es el vicepresidente de la Casa de Andalucía, el Ferran. El Ferran, su abuelo, estaba en la Casa de Aragón y decían que era mi guardaespaldas.
El momento que yo cogí la Casa de Aragón, a mí se me amenazó mucho. Tuvo muchas amenazas, pintadas en la calle, buchí, me dijeron de todo, porque en el momento la fiesta de la Hispanidad era perseguida. Entonces, él era mi protector de alguna forma. Carlos Saez supuso para nosotros mucho. Pero hubieron otras personas que yo no voy a decir ahora, pero son muchas, muchos ferroviarios que han estado aquí, y hay uno que para mí me hace mucha ilusión, que después lo haré salir, y es el señor Plume. Primero por la edad que tiene. Quiero recordar a Ramón Cabero Sarasa, interventor. Te acordarás que sus hijos siguen colaborando con nosotros. Ramón Cabero para nosotros también fue emblemático y muy colaborador. Pero si tuviera que hablar de ferroviarios, tendría que hablar del padre de Ángel Rossi y Domingo, porque él era jefe de jefes de estación, te acordarás. Pero también tengo que hablar del señor Becerra, que también era jefe de estación. Y es que os diría tantos y tantos nombres que gracias a ellos la Casa de Aragón tiró adelante. Si la Casa de Aragón en aquel momento tenía 100 socios, os puedo garantizar que 80 eran ferroviarios. Y para acabar, yo es un poquito de historia, me gusta, por eso yo tenía la ilusión que hoy vinieran aquí. Alguno dice, ¿has hecho porque tu padre era ferroviario? Pues ¿por qué no? También, claro, porque mi padre también fue miembro de la Junta Directiva, era el contador en aquel momento, cuando había tantos problemas, muchos, porque la Casa de Aragón recordaréis que tuvo un bingo que fue la ruina de la Casa de Aragón, porque les daban mucho dinero, pero nunca dijeron, pasó como la peña barcelonista de ahora, ¿no? Pues que la Casa de Aragón recibió un dinero, pero que en aquel momento no sabían que tenían que pagar Hacienda y les pegaron un palo, que bueno, la faena fue nuestra poderlo arreglar cuando vino el señor Marco, cuando vinieron los demás. Bueno, y también los tiempos cambian, hay que reconocerlo, ¿no? Yo no quisiera hablar más de estas cosas, pero sí decir que esos ferroviarios, que sepáis que empezaban, y los que sois más mayores recordaréis, empezaban en un sitio que era la venta de Plácido. El Plácido era un garito pequeñito que había donde estaban los cementos en la estación y empezaban a hacer los pinchos. En Lleida, tengo que decirlo, lo siento, regidores y regidoras, no tienen ni idea de tapear. Esto pasa en Pamplona, en Navarra, esto pasa en el País Vasco, pasa en Andalucía y en algunas otras comunidades. Había lo que llamaban las banderillas. Las banderillas es que ponían un pincho, que había 2 olivas y una anchoa, o medio huevo con un trozo de pimiento, y ponían un vasito de vino. Ahora pagas tú, ahora pago yo, ahora pagas tú, y empezaban en el Plácido. Del Plácido se iban al Quirra del bar peninsular, aquel bar que había allí, os acordaréis, delante del Tiell. Estaba la bodega Torres en un lado y la otra bodega Torres al otro. Después se iban al Tiell, pasaban por Casa Lluís y ya iban avanzando. Si estaba abierto el peninsular, el de las termas, también paraban allá. Al Café del Norte iban a comprar ideales o tabaco inglés, porque es el único sitio que lo vendían. Y a continuación ya seguían. Se iban al Viladric, el Viladric subían arriba al Sambi, del Sambi habían ido al bar La Oficina y desde allí acababan a Cal Martí, que estaba en el Almudín Viejo, que es donde está la catedral a la salida. Iban a tapear. Y era diferente, no es decir, cobre lo mío. No. Todos hacían un vasito de vino y a continuación una banderilla. Eso no lo digo yo y no estoy engañando. Después el señor Plumé me lo explicará. Y yo, para acabar, decir que esta exposición ha sido una parte mínima de lo que Óscar Urgelés, que tenemos aquí, ha hecho. Yo lo conozco a través de mi padre. Mi padre, sabéis que es una persona, era muy inquieto, que inclusive los diarios le han dedicado, el Correal le dedicaba hace poco tiempo también una puncha. Mi padre era de aquellos que si el tren salía a las 7 de la mañana, él a las 6 o a las 5:30 iba para llevar la máquina más limpia e impecable. A mi padre se le debe esa máquina. Era el único maquinista autorizado a llevar a la familia real. Hicieron con Óscar, quiero tener un recuerdo para Antoni Nebot, siempre. Era un crío, estaba en Casarruy, de Casarruy fue al Banco de Bilbao, estuvo en un grupo que se llamaba Los Delfines, ¿te acordarás? Y California, justo. Bueno, pues estos chicos empezaron y después fueron a buscar a uno que estaba en el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú. Entonces fuiste a buscar allí al Ramos, al Manel Ramos. Sí, Manel Ramos. Se hizo la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Tengo que decir que la gente no se asoció, eso sí. Los ferroviarios nunca han sabido estar unidos, pero sí hubo una persona que era el señor Rodrigo. El señor Rodrigo consiguió unir y participar y hacer una revista en la cual hacían alguna pequeña cosa. Revistas importantes había, que algunas habéis leído, Vía Libre, que es la que yo conozco, después Óscar participó en otra importante. Él fue el jefe de fotografía del diario La Mañana, con directores como es José Antonio Rosell Pujol, que lo recordaréis, que también estuvo en Radio Popular. Después vino Jordi Pérez Anzotegui y a continuación también estuvo José Ramón Correal, que se hizo la transición del blanco y negro al color. Él fue el jefe de fotografía, pero como le gustaba tanto el ferrocarril, pues se dedicó a ello. Y bueno, pues hemos dicho esta exposición aquí, ¿por qué? Bueno, porque hay mucho ferroviario, continúa habiendo mucho ferroviario, quedan pocos. Yo creo que el más histórico, de más edad y que más trabaja
es el señor Plumé, que tenemos aquí con nosotros. Después le haré venir. Y yo, para acabar, pues decir, Óscar no quiere hablar, pero me ha dicho, bueno, me puedes hacer 3 preguntas. Pues bueno, 3 preguntas muy fáciles. Sencillamente que me explique de qué le viene la deria de ser ferroviario o dedicarse al ferrocarril. Bueno, a mí la afición al ferrocarril ha sido siempre de pequeño. O sea, yo cuando jugaba en la calle, pues estaba al lado de las vías. Espera, que me parece, este micrófono, ahora, a ver si ahora mejor. Digo que cuando era pequeño, yo jugando con los amigos... No, a ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Digo que cuando era pequeño, pues jugando en la calle, yo dejaba el fútbol o las canicas porque veía pitar los trenes y me iba a verlos pasar. Y bueno, ha sido siempre una afición constante. Y vengo de familia ferroviaria por parte de padre y de madre. El único que no siguió esto fue mi padre, que no le gustaban los trenes, pero tuvo que aguantar a su hijo que se dedicara, pues sobre todo al ferrocarril antiguo, que es el que él odiaba realmente, ¿no? Aquí he traído también una muestra. Casi todas las locomotoras que se ven así con claridad, la fotografía en claridad, hay que decir que han sido restauradas todas en Lleida. Todas han sido pasadas, que las hemos restaurado en el taller que había aquí de restauración. Y el resto ha sido, pues, he hecho una selección, como por ejemplo estas de la nieve, pues me voy de vez en cuando a Alemania, porque como hay muchos trenes de este tipo, pues y aquí puedo pues volver a recuperar la afición a la fotografía. Actualmente pues la he dejado un poco de lado. Ahora, claro, con todo esto del móvil, pues el equipo está un poco apartado. Pero bueno, he recuperado, creo que algo de una exposición de lo variado que ha sido la recuperación del patrimonio aquí en Lleida, y alguna foto periodística como algún accidente, pues las brigadas de maniobras, etcétera. Espero que os guste. Hay una cosa que yo quisiera saber y que algunos siempre han preguntado, y como periodista yo sé la verdad. Algunos criticaron que se nos habían llevado, ¿cómo permitimos que se nos llevaran la garrafeta, la Mikado? La garrafeta, y después hay quien habla de la Mikado. Entonces explica de quién era la garrafeta y cómo se consiguió, que tú tienes esa fotografía que te he comentado en la entrevista que te he hecho con Bernat. Explica las dos cosas, la garrafeta y cuando sube el tren del Jacks, y explica la Mikado. La Mikado era un tipo de locomotora de vapor que casualmente aquí no hay ninguna fotografía. Y la garrafeta era una locomotora peculiar que era una doble Mikado, una caldera que alimentaba 2 Mikados. En el año 96 hicimos un proyecto para la Diputación de Lleida, ¿no? En el cual pudimos recuperarla para hacer viajes históricos a la Pobla de Segur. Estuvimos desde el año 96 hasta el año 2013 manteniendo y explotando esa locomotora. Después tuvo una avería importante y nadie quiso hacerse cargo del coste, ¿no?, que suponía ponerla otra vez a flote. Y bueno, estuvo un tiempo manteniéndose aquí en Lleida estéticamente y que no se degradase. Lo que ocurrió después, que en el taller que estábamos trabajando para recuperar material ferroviario, pues Adif nos dejó un poco de lado y lo alquiló las naves a Ferrocarriles de la Generalitat. Claro, aquí el material histórico molestaba y ahora todo está en el Museo del Ferrocarril de Móra la Nova. Pero al menos está a cubierto y conservado. Al menos ha valido la pena repararlo. Bueno, Óscar, mi padre y otros consiguieron hacer cosas importantes con las máquinas históricas. Por ejemplo, eso que explicaba de la familia real, explícalo. Yo en mi museo tengo solo una fotografía que es tuya, que está con la Cristina. Esa fotografía no la llegué a hacer yo. Esta fue que hicieron el centenario del puerto de Pajares, pero allí no pude estar. En ese viaje no pude estar. Pues mira, siempre he dicho que la foto es tuya. Bueno, ahora cambiar el lenguaje. Bueno, se ve que hay mucha faena hoy con los móviles. La gente se ve que no habéis acabado el trabajo hoy. Bueno, pues entonces, la garrafeta... Vale, entonces, lo que sí que os decía es que se hicieron viajes muy importantes y se hicieron inclusive películas. Estuvieron con Antonio Banderas y aquel anuncio de uno que ha fallecido, me han dicho que yo no lo sabía, el calvo de la lotería, el de la bola, pasaba una máquina. También explica esas dos anécdotas.
Pues fue una sorpresa, fue en el año 2000 cuando una productora nos llamó, querían hacer el anuncio de la lotería de Navidad y tuvimos que llevar el tren a Canfranc. Y ahí estuvimos como 3 jornadas de rodaje para 5 segundos que se ve la locomotora en el anuncio, ¿no? Pero nos ha pasado en infinidad de ocasiones. Hemos grabado películas, como hicimos The Promise con Christian Bale, hemos hecho la última de Terminator, muchos anuncios, y bueno, la publicidad era de las cosas que entonces nos daban de comer casi, más que los viajes en sí. Bueno, y tengo que decir que gracias a ellos y a una serie de gente que conocieron de maquetismo, se consiguió hacer Expotren en Lleida, porque esto no lo conocía la gente. Ahora sigue y se combina con Lleida Antic, pero ellos fueron los primeros y siempre recordaré aquellas fotografías del Antonio Llevot que puso allá. Hoy faltan algunos ferroviarios y algunos amigos de la fotografía y compañeros tuyos. Por lo tanto, yo no me quiero alargar más, pero sí quisiera, para acabar, porque ahora tenemos un pequeño concierto, que viniera un momento el señor Plume. Que venga Plume a mi lado. Vente aquí conmigo, porque... Vente. ¿Qué ha pasado ahora? No sé qué le ha pasado al señor presidente de la casa, le llaman, se ve. Bueno, explícame un poquito en qué año entras tú en el ferrocarril. Yo entré en el año 1953. ¿Y de qué hacías? Estuve de militar allí y hacíamos de maquinista ya, y fogleros. Bueno, y de los que he nombrado, me he dejado un montón de gente. Dime gente... Bueno, ya. Perdona, uno está dejado aquí, Santiago. Yo lo que os pido que cuando tengamos un directo, tengamos un poquito de precaución, que después ya los iremos colocando. No os preocupéis, que iremos nombrando a todos los que hay. Dime las personas que más o menos han estado relacionadas con la Casa de Aragón. Que te acuerdes. El primero tu padre, luego el Benito, ya me acuerdo ahora mucho. Bueno, habíamos dicho otras personas. Todos que has dicho estaban todos que has dicho algo tú. ¿Pero es verdad que el punto de reunión de los ferroviarios era la Casa de Aragón? Todos, allá para allá estamos, íbamos, allí. Todos vamos, y los de afuera también venían. ¿Pero tú eras de los ferroviarios que cuando jugabais la butifarra o la garrafina hacías trampas o no? Yo no jugaba eso. Bueno, yo sé de mucha gente. ¿Es verdad lo que he explicado, lo del pincho y de las tapas? Eso es verdad. Corríamos todas estaciones de Lérida. Vale, vamos. ¿Y había alguno de aquellos que le costaba sacar la mano del bolsillo? Siempre hay alguno, ¿verdad? Yo quiero recordar a uno que todos tenían apodo. Había uno que le llamaban el torerillo. Hombre, ese es el primero. Ese era de los buenos. ¿Y lo que sabía tapear? Tapear y de los demás. Y por ejemplo, Carlos Sáez también, porque venía del País Vasco. Otro bueno. Que no sé si lo sabéis los concejales, es pariente del Xavier Sáez. O sea, es clarísimo que es pariente del que fue concejal del Ayuntamiento de Lleida. Yo te agradezco que estés aquí. Hay otros ferroviarios que nos han querido acompañar, cosa que yo le agradezco. Y sobre todo agradezco a la Casa de Aragón de Lleida la sensibilidad que haya tenido para estar aquí con nosotros. Yo os pido que antes de sentarnos, mientras Antonio Albejano prepara, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un itinerario. Empieza la exposición por la entrada de la Casa de Aragón. Hacéis este circuito y vamos aquí, porque suele pasar en las exposiciones que la gente va, escucha el discursito, picotea y se marcha y no ve ni la exposición. Entonces mi propuesta hoy es, si os parece, yo dejo el micrófono, Antonio Albejano se prepara, tendremos unos temas que él nos va a presentar, y ahí pondremos punto y final y haremos un pequeño pisco labis que os invita a la Federación de Casas Regionales. Agradezco a los que habéis venido de las otras entidades, os agradezco als ferroviaris, als regidors que esteu avui aquí. Gràcies, Roger, María Antonia, gràcies també, Josep, y mañana seguiremos. Ya os anticipo, ya después no me alargaré, mañana hay una conferencia que hace un chaval becario que está estudiando periodismo, que quiere ser locutor de radio, que se llama Cosme García. Entonces, eso mañana es en el Centro Extremeño, empieza a las 7 de la tarde, y va a haber algunas sorpresas de actuaciones musicales. Ahí recordaréis a Joaquín Soler Serrano, recordaréis el tiempo que se hacía en aquel momento directamente en Carna, a Luis del Olmo, escucharéis el consultorio de Elena Francis y también el de Montserrat Fortuny, y también escucharéis a La Verdad por la Caridad por el reverendo Padre Luján, ¿vale? Pues todo eso mañana, con esas voces, esas músicas, y gracias también a la colaboración de Bernat y de Rosa, que son los que me echan una mano para poder hacer esa exposición. Mañana me han dicho que tengo una presentadora
que me anunciará de súper lujo. Espero que mañana os guste cómo queda todo. Hacemos eso, yo hago una pausa, empezamos por ahí por la puerta, abrimos con el propio protagonista, acabamos aquí al final y nos sentamos en las sillas, si faltan, colocamos más sillas, ¿de acuerdo? Gracias por haber venido, Óscar, gracias, larga vida al ferrocarril y gracias a los que habéis mantenido viva esa tradición, que lastimosamente en Lleida me han dicho que vale mucho la instalación y más el mantenimiento de poner una máquina de tren en la Plaza Berenguer IV. Yo la reivindiqué mucho, pero Ángel Ros me dijo, Cosme, te equivocarías porque ni en Salou sabes lo que les cuesta mantenerla. Però bueno, nada más. Gràcies per vindre, bona tarda i anem a veure l'exposició. A ver, Jesús, acompáñame, hombre. A ver, Jesús y Óscar, acompañarme un momentín, que así haremos con el regidor una fotografía. Sí, poneos donde queráis, que a mí me da lo mismo. Yo no tengo protocolo, no hay problema. Podeu vindre els regidors també, ja que esteu. Los que no vienen no salen, ¿eh? Yo qué quieres que diga, no sé si por ahí es posible que Bernat, que lo tenemos para retransmitir, pueda hacer la foto porque mi móvil ya no da para más. Ha dicho que se ha bloqueado, es que se ha bloqueado. El pobre Juan Rodríguez ha hecho las fotos, pero no. Y en la prensa, pues bueno, tenemos tantos fotógrafos, Óscar, ahora. Ayer Antonio se le hacía el homenaje, la Nuria estaba de fiesta, no teníamos fotógrafo y tuvimos que correr. Pero bueno, a ver si el Bernat puede hacer la fotografía y empezamos esta segunda parte. A ver, hablar de Antonio Albejano es hablar de una persona que siempre nos ha ayudado, ¿no? Él, cuando dicen es de la casa, no es de ninguna, él es de la Casa Extremadura, del Centro Casa Andalucía, pero es de todas. Cuando la Federación le pide algo, no ha fallado nunca. Nos lo llevamos hace pocos días en mi propia conferencia, actuará mañana. Y estuvo en Mollerusa, en la Amistad, ¿no? Que con su esposa lo pasaron en grande. Nos llevamos a Maribel Muñoz allí, lo hizo muy bien, pero nos ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Y hoy pues hemos pedido que haga 3 temas. Nos hará el Chacachá del tren, que eso lo hace en el grupo, ya lo sabéis, mocedas. Ese no lo vamos a hacer. La Maya me ha dicho, ¿qué fará? No fará. No me lo ha dicho, pero lo ha dicho. No me lo ha dicho, no me lo ha dicho. Bueno, el Chacachá del tren lo hacen Mocedades, lo hace la Maya. Bueno, pues nada, va a ser un poco de homenaje para Óscar y para todos los ferroviarios. Yo cuando Jesús me venía, es que yo no entendía nada, y es que me lo han dicho después. Dices que hay una persona que es... La gente tiene la voz fuerte, yo no sé. Pero bueno, no pasa nada. Se ve que había unos ferroviarios, yo no lo sabía, la verdad. Entonces, si hay aquí alguien que después quiere decir algo, por mí ningún problema. Pero aquí, lógicamente, la persona que conocía de más edad era, en este caso, el señor Plumé, cosa que le agradezco que nos haya dirigido unas palabras. Y hay muchos que nos hemos dejado, el Torerillo, por ejemplo, que nos hemos dejado por ahí, también me lo han dicho. Y sobre todo una persona de la Casa Cantabria que nombrábamos también el otro día, ¿no? Y bueno, pues estas personas eran entrañables. Óscar a todas las conoce porque, bueno, dicen, no se ve mucho, pero tan pronto está el León, que está aquí, que se va a Alemania, y bueno, la verdad es que te agradezco mucho, Óscar, la exposición, y bueno, he dicho que yo tengo 2, y bueno, avui pues ya queda més gent, fes 3. El Antonio Albejano nos presentará las canciones, nosotros nos sentamos, y después, pues la Casa Aragón le tengo que agradecer que nos haya preparado el aperitivo, y yo no sé si Jesús quiere decir algo, y así empezamos. Después lo dejaré por aquí. ¿Quieres decir algo? Bueno, buenas noches y primero de todo felicitar a Óscar por la magnífica exposición del tema de trenes, que es buenísimo. Bueno, es un tema que a mí me evoca, el ferrocarril, pues soy más joven, pero sí que me evoca a los años 50-60, cuando toda aquella inmigración, el problema que hubo en España, pues de la guerra civil. El ferrocarril fue un medio de transporte y también un medio de sacar de la pobreza, podemos decirlo así, a las gentes del sur y de otras ciudades de España para venir aquí pues a Cataluña, a País Vasco, a Europa, en fin. Y sí que, bueno, pues de alguna manera tienes una melancolía y te transporta
o evocas tiempos pasados. Pensando cuando me invitó Cosme al tema este, a hacer pues, alguna canción, claro, pensaba, ¿qué voy a hacer? El tren del chuchuchu que dice él, pues esto no es correcto. Entonces sí que pensé en hacer, porque yo soy guitarrista flamenco, en hacer una soleá, que la soleá es la madre del flamenco, Cosme, que el otro día vi una entrevista y de flamenco no estás muy preparado. Bueno, pues la madre del flamenco es la soleá. Entonces, la soleá, los toques que tiene, lo veréis, te evocan a tristeza, a tiempos pasados, ¿no? Y después alegría también. Pues lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Pues venga, empiezo, ¿eh?
muchas gracias. Espero que os haya gustado. En segundo lugar, haré un tema de Francisco Tárrega. Francisco Tárrega fue un guitarrista, compositor, nació en 1852 y murió en 1909, con 57 años. De alguna manera, esta persona, hasta esa fecha, hasta principios o finales del siglo XIX, la guitarra fue un instrumento de acompañamiento al cante. Entonces, esta persona, de alguna manera, se especializó y gracias a él, pues la guitarra hoy día ya es un instrumento solista y muy joven, porque está naciendo prácticamente, o sea, el piano, el violín, esto es más antiguo, y la guitarra pues está naciendo, gracias a Paco de Lucía, y bueno, pues Francisco Tárrega fue uno de los precursores de todo este tema. O sea, no sé si lo conocéis, pero Capricho Árabe, Recuerdos de la Alhambra, Adelita, un montón de temas que gracias a él se estudian en todos los conservatorios y podemos, pues bueno, pues haber pues actuado y gracias, bueno, y hay personas como él, pues estamos por ahí haciendo cosas. Yo ahora mismo voy a hacer un estudio en mi menor de Tárrega, pero lo voy a hacer a mi manera también. Me lo llevo, o sea, es de él, pero me lo llevo a mi manera de tocar. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, es un concierto muy bueno, muy minúsculo, vamos a decir, buscaba el adjetivo. Voy a hacer una composición mía de que alguna vez la he tocado. Cuando la compuse, pues me imaginé, tu María Eugenia ya lo has oído alguna vez, pues una calle, se llama Carrer Major. Entonces, musicalmente intento describir como un Carrer Major, una rambla, pues cómo es la vida del día a día. O sea, desde que los establecimientos abren puertas, la gente, el colapso de la gente para aquí, para allá, la locura que es, sobre todo en Barcelona, pero en cualquier Carrer Major de qualsevol poble, pues passa el mateix.
Y bueno, pues de alguna manera pues yo ya intento pues describirlo con mi música. Venga. Moltes gràcies. Bueno, como aquellos del fondo me han dicho una cosa, pues bueno, voy a cumplir. Me han dicho, ha quedado muy corto. Y como los concejales tampoco hoy no tienen prisa, me han dicho que tienen que marchar, venga, pues si le aplaudís fuerte, toca otra un bis, va. Esto ya no estaba preparado, pero bueno, vamos. La otra sí que me dijo dos. Ya puse una más por si acaso. Bueno, intentamos hacer una que no la he ensayado mucho, ¿eh? Bueno, es un palo flamenco que se denomina tarantos. Los tarantos y viene mucho al recuerdo del accidente que ha habido la semana pasada o hace poquito, hace 2 semanas, en Asturias, que fallecieron 2 mineros. Los tarantos es el palo flamenco que, sobre todo en Murcia, en la zona de Almería, había mucha zona de minería. Entonces había muchos accidentes en las galerías porque no había los medios apropiados y las mujeres de los mineros iban a buscar a sus maridos pues a la hora de comer, pues de almorzar, llevaban las cosas y siempre tenían miedo de que sucediera algún problema. Entonces ellos cuando estaban fuera, las mujeres y los hijos y tal, estarán todos. Entonces, de esa palabra viene el tarantas. Tarantas son ellas y los tarantos, estarán todos. Y de aquí hay una musicalidad porque al final, todo es un
en la música es un semitono menos de lo que realmente se toca. Y es bueno, y la verdad es que para mí es muy bonito, muy bien. A continuación lo ejecuto. Es uno de los cantes más tristes que existen, ¿eh? Ya lo veis. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahora sería protocolario darle un pequeño obsequio, pero es que dices que es poquito. Como ha hecho la media parte y mañana le toca trabajar otra vez, pues mañana nos reencontraremos. Una cosita, agradecerles que hayan venido. Mañana es día 26 y por lo tanto mañana se cierra el plazo para los que queráis venir a la comida al Palau de Margalef. Yo sé que aquí hay alguien en la primera fila que el viernes lo tiene en el restaurante ese lleno ya, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos el domingo. Los que estéis apuntados, sobre todo tenéis que coger carne o pescado y mañana se cierra. No hay otra posibilidad, ¿eh? No hay otra posibilidad. El día 26 nos han dicho el restaurante cierran y ahí se acaba. Seguimos el periplo. Yo quiero agradecer a la Casa Aragón, como siempre, las facilidades que nos dan. Veis también, Jesús, no sé qué tiene, no, está por ahí que lo llaman siempre. Hay más cosas. Es que hay gente que tenemos muchas cosas y él también me imagino que ahora está coordinando algo. No sé si se han fijado, ahí hay un manto de la Virgen del Pilar. El manto que lleva hoy la Virgen es de la Federación y es el que habitualmente, pues cuando viene algún conferenciante y cosas de estas, le hacen una pequeña maqueta
y se la regalan. La autora está por ahí, que es la Mari Moreno, que un buen día dijo, pues bueno, y lo explicó muy bien el Joan Ramón González. Hoy nos ha enviado un mensaje que nos ha emocionado a toda la Junta de la Federación. Muy emotivo, pidiendo disculpas si se había alargado y que quiso pasar por todas las comunidades, y fue una verdadera maravilla. Y difícilmente vamos a encontrar pregoneros como el que tuvimos ayer. Los propios políticos marcharon ayer a Esperbarats, que es diu, y lo explicó muy bien, y es la Seu Vella, que es la casa de todos en los que nos han acogido a las 6 casas que tiene la Federación. Y reitero, como vicepresidente de la Española, es la más pequeñita. No hay ninguna federación en España tan pequeña como la nuestra. Hay que tienen 8, hay que tienen 10, hay que tienen 14, la de Zaragoza tiene 12, la del Pamplona tiene 9, y entonces de vez en cuando pues tengo que ir a visitarles como vicepresidente de la Federación, de la Confederación Española, y por lo tanto es un orgullo. Todo esto no sería posible si que después de todo esto, y yo puedo trabajar mucho, pensar mucho, pero si no hubiera personas que hubieran preparado el aperitivo, las mesas, la infraestructura, todo esto sería imposible. Y por lo tanto hay gente que no se les ve el pelo, también os lo digo, la Junta, no se les ve el pelo, ni pega ni golpe, pero en el momento preciso que se les llama, aparecen. Y eso pasa en todas las entidades, pasa en vuestras casas, tenéis hijos y los hay que solo vienen el día de Navidad porque hay buena comida, o a buscar el tupper, y sabéis que es verdad. Por lo tanto, gracias. Y lo que dijo, esto también es una cosa que quiero recordaros, y aprovecho en estas jornadas. Ya lo sé, dices que habla mucho. Bueno, pues hay que completar el horario que tenemos establecido. Es verdad, cada casa tenemos aquí, si buscamos, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos paletas, tenemos historiadores, tenemos fotógrafos, tenemos de todo un poco. Y todo esto nos enriquece, porque hoy, por ejemplo, Óscar, si no hubiera sido que ha hecho fotografías de ferrocarril, hoy no hubieran venido unas personas, y para mí, que yo no lo sabía, se ve que había algún ferroviario que quería, pero claro, yo cuando me estructuro una cosa de ahí, no la varío. Y si algo yo tengo es que soy muy protocolario. Y entonces, yo les quiero agradecer a los que están detrás, que no se ven, y que podamos intercambiarnos cosas, ¿no? El otro día me lo decía un concejal también, que se enriquece mucho cuando viene aquí, ¿no? El Joan Josep Busqueta lo recordó justo, Jesús, cuando yo dejaba la presidencia, ¿te acuerdas? Fue cuando cogimos a Joan Josep Busqueta y además fuimos a hacer un aperitivo, viniste conmigo a hacer un aperitivo con él, porque fue el pregonero de las jornadas culturales en el 99. Pobre, lleva 26 años ya, ¿eh? También le tocaría decir lo que dijo el González y dije yo, y me reitero, la palabra que utilizó él la utilizo yo. Aviso para navegantes, váyanse a hacer a la idea que esto se está acabando por parte de este presidente, que vendrán otros y lo harán tan bien o mejor, segurísimo. Los tiempos cambian para bien, no para mal. Ahora, si hay alguien que tiene mala fe, pues bueno, aquí ha habido otras casas que han desaparecido, pero nosotros la queremos mantener. La de Navarra. Nosotros hacemos San Fermín aquí cada año. Y el Roger, todo lo que no sean sardinas, viene y participa. Ahora, las sardinas no le busquéis, que no lo encontraréis. Y los demás pues se ponen aquí las botas poniéndose su pañuelico rojo y a disfrutarlo. Nada más, gracias María Eugenia y Joaquín por lo que nos disteis el otro día, el gran espectáculo que tuvimos, éramos pocos pero lo pasamos en grande, gracias por la invitación. Por cierto, muy buena la quesada, buenísima, la compartí con mi familia, buenísima. Gracias también ayer todos los que colaborasteis, y no hubiera sido que montamos todo aquello. Hay gente que dijo, faltarán, pues la verdad es que completamos justito, pero completamos. Los que no visteis Bruixa Express, yo os recomiendo, Bernat está haciendo un gran trabajo, y Rosa, y lo estamos retransmitiendo en directo. Y nos llaman de Madrid, y nos llaman los de México, porque hay un sacerdote en Lleida que es mexicano, el más joven, Joshua Enrique Carrillo Saldaña, y sus padres nos han hecho una gran promoción. Y ahora, si nos están viendo desde México, hacerlo. Si veis el Facebook, y nos veis, como hace Albejano, su esposa, hacer un compartir, o Juan Rodríguez, o que hace la Nuria, o que hace, pues... el Dionisio, todas las agentes que estáis por ahí, que lo vais compartiendo. Contra más compartáis hagáis, mejor verán que funcionamos. Ahora, dices que no tengo Facebook, es que no tengo nada, es que no quiero saber nada, no compro un periódico, coño, no te enterarás de nada. Hoy habéis visto que hemos salido en portada de La Mañana. ¿Quién consigue en España, en una casa regional de 17 autonomías, salir en portada de un diario? Eso no es fácil, ¿eh? Por algo se habrá hecho los homenajes que se han hecho, algo se pretende, algo se busca. Y sí, que falló gente. ¿Por qué? Hay gente muy mayor que no podían ir a la llotja. Porque primero que no habían estado nunca. Y que después se hacía de noche y tenían miedo de volver tarde a casa. Pero los que os quedáis esa Bruixa Express, vaya espectáculo que nos ofrecieron. Creían que iban a ser pasodobles.
Si esto no vamos variándolo un poco, nos quedaremos con meriendas, partidicas a cartas y a bailar sardanas y jotas. Y esto no es solo. Tenemos que hacer cosas novedosas. Sintámonos orgullosos de lo que representamos. Gracias a los que habéis venido por Óscar. Y a ti, Óscar, bueno, como tú eres de mi familia, pues nada. Has visto que hoy mi hermana no ha venido porque está fastidiada. Pero tienes ahí al Josep, que también te ha venido a apoyar. Gracias. Y que si el Antonio está por allí, y la Maribí también está por allá, estarán contentos. Gracias y nos vemos. Ahora me he echado una mano, no se ve. Todos los ferroviarios que hay en la sala que vengan aquí. Todos. No, a ver, eso no es. Lo primero que hay es libertad. ¿Qué ferroviarios faltan? Rubén, más ferroviarios. Bueno, lo esperamos un momentín. A ver, este es un pequeño obsequio para que lo guarde. Yo tengo un museo cosmopolita, como él sabe. Hay alguna cosa de trenes poca. Doña Rogelia. 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 Bueno, pues eso. Lo poco es cuando das al museo, que ahí tendrás un pequeño recuerdo y que, bueno, estarán ahí cada foto. Los dos están por aquí, fíjate, así se lo tengo también la foto. Después, me hago muy bien, después me piden las fotos, pero me han dicho, no te preocupes que tendrás el lote de Navidad. Por eso, fotografía, y vamos a hacer que se lo traigan los ferroviarios, Jesús. Los ferroviarios. Que van a ellos. Entregarlo vosotros. Entregárselo vosotros. Tú por salir a la foto, me he matado conmigo. Entregarle a Óscar el regalo, ¿vale? A Óscar, hombre, al trabajador. Poneros ahí. Pues venga, ahí tenemos la foto de recuerdo y algún día pasaréis a la historia seguro con estas fotos que le enviaremos a Óscar. Venga, bon profit y fins demà.